Para poder determinar si una persona realizó o no un hecho constitutivo de delito, la autoridad judicial se apoya en herramientas probatorias, siendo las más comunes la declaración del afectado, los testigos de cargo o de descargo, las opiniones e informes periciales y, desde luego, la declaración del imputado. Actualmente ha tenido mucho auge la llamada cámara de Gesell, una herramienta que permite el reconocimiento o identificación de la persona a la que se le imputa un delito. Pero uno de los principios del derecho sancionador es que la persona debe contar con todos los elementos técnicos y profesionales, como lo es la asistencia de un defensor. ¿Qué pasa si no se cumple con los estándares de ley al utilizar una cámara de Gesell? ¿Qué papel juega el debido proceso y qué papel juegan los defensores públicos federales? Mi nombre es Óscar Valleza y hoy, en Te Defendemos, los derechos que deben garantizarse al utilizar la cámara de Gesell. ¡Bienvenidos! Estamos iniciando ya con Te Defendemos y hoy está en el estudio Alma Rosa Hernández Cárdenas. Ella es defensora pública federal. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Óscar. Vamos a hablar hoy algo que sin duda hemos visto ya en películas quizá anglosajonas, de aquellos testigos que se pueden ver a través de un espejo y que en ese espejo no puedes ver a la persona de al lado, y que es la cámara de Gesell, si no me equivoco, ¿no? Así es. Pero para que nos quede más claro, ¿qué es esto? ¿Qué es la cámara de Gesell? Bueno, pues es un dispositivo que fue creado por un psicólogo estadounidense llamado Arnold Gesell, cuyo periodo de vida fue de 1880 a 1961. Y él se encargaba de investigar las etapas de desarrollo de los menores, de los niños. Okay. Pero lo que pretendía era que el niño no se sintiera influenciado ni observado. Y lo que generó, lo que creó, fue 2 habitaciones, los cuales están divididos a través de una pared, pero que está diseñada con un cristal demasiado grande y que permite visualizar y escuchar lo que ocurre al interior de una de las habitaciones, pero no a la inversa. Y ahora que menciona esta parte de estudiar las emociones de los niños, por eso entendemos que se empezó a utilizar más como en el área de psicología, ¿no? Pero en México ya se ocupa esto más ampliamente, por ejemplo, en el sistema de impartición de justicia. Sí, así es. Este dispositivo ha cobrado mucho auge para la impartición de justicia, porque medularmente se ha utilizado para determinar la comisión de hechos delictuosos y la participación de aquellas personas que intervinieron en el mismo, mediante el desarrollo de diligencias, por ejemplo, recabar la declaración de las víctimas, de los denunciantes o querellantes, recabar declaraciones de los inculpados, de testigos que presenciaron ese hecho delictuoso, e incluso la práctica de opiniones o dictámenes periciales. Entonces es empleada con la finalidad de que se recaben estos datos probatorios y finalmente después puedan ser llevados a juicio. ¿Hay algún tipo de delitos en los que sea como más común utilizar esta cámara de Gesell? Sí, en su mayoría son, por ejemplo, de violencia familiar, de aquellos delitos de connotación sexual, violación, abuso sexual, trata de personas. Actualmente ha cobrado mayor importancia por los delitos de alto impacto, como son, por ejemplo, los secuestros, las privaciones ilegales de la libertad, y también no deja de ser usado para delitos de menor impacto social, como pueden ser los delitos de robo o de portación de arma. El Ministerio Público emplea esta herramienta para llevar a cabo ya sea un reconocimiento, un señalamiento o una diligencia de confrontación. Bien, está ya en marcha un nuevo sistema de justicia penal en todo el país. Conocemos etapas de investigación, etapa intermedia, juicio oral. ¿En qué momento, si es que se aplica, en qué momento se practica esta cámara de Gesell? En la actualidad, con el sistema que nos rige, que es el mixto, nada más ocurre con mayor ahínco a nivel de la averiguación previa. También se llega a utilizar a nivel del órgano jurisdiccional, pero con mayor preponderancia, o sea, a nivel de averiguación previa. Ahora que me comentas lo del nuevo sistema de justicia penal, ahí cabe la posibilidad de que esta herramienta ya no sea, o el resultado de esta diligencia que se hace a través de la cámara de Gesell, ya no sea llevada hasta juicio. Actualmente sí ocurre, porque el Ministerio Público tiene fe pública.
Entonces, todas las actuaciones que lleve a cabo durante su etapa de investigación van a tener un valor preponderante. Pero ya ahora con el nuevo sistema, si esta diligencia no es llevada a cabo dentro de la etapa de juicio oral, pues no se le va a otorgar ningún valor probatorio. Esto generalmente podríamos determinar que rige en nuestro actual sistema, en donde no es acusatorio, en donde te reitero, o sea, el Ministerio Público tiene ante su facultad de investigación, pues tiene la facultad de llevar a cabo estas diligencias. ¿Cuáles son las diligencias? Primordialmente es de que se recaben declaraciones de testigos o de víctimas, de que se haga un reconocimiento de la persona que está en calidad de investigado, o en su caso, una diligencia de confrontación. Entonces, estos resultados son los que son llevados a prueba y son puestos a la vista, a consideración, a valoración del juzgador. Entonces, esto sí puede ocurrir con el actual sistema. Con el nuevo sistema que ya prácticamente entrará a nivel de toda la República Mexicana en junio de este año, que es el límite ya establecido para que se implemente el nuevo sistema de justicia, ya no va a surtir esos efectos. Ok. ¿Y cuáles son los riesgos de no cumplir con estas formalidades? Se lo voy a preguntar a nuestra invitada, pero después de esta primera pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya regresamos, seguimos con más aquí en Te Defendemos y estamos hablando sobre el uso de la cámara de Gesell y queríamos conocer si la gente la conoce, si saben qué tipo de delitos aplica, si está de acuerdo con ella. Esto salimos a preguntarle a la gente en la calle y vamos a ver lo que nos respondieron. Tendrías más como la certeza, ¿no? De que sí lo están pues acusando y que realmente es la persona, ¿no? Y puedes comprobar más de los hechos. Creo que es muy indispensable ya que pues hay mucha delincuencia y muchas violaciones, por ejemplo en el metro, maltratos hacia las mujeres, y pues sí sería indispensable para México. Sí, pues porque así tiene uno menos problemas, ¿no? Con el agresor, me imagino, más que nada por seguridad. Me parece bien, porque luego los delincuentes te buscan, no saben dónde vives y también te acaban. Creo yo que eso está bien, que uno los vea, pero que no nos vea. No hay tanta inseguridad aquí ahorita en México y que a veces nos da miedo el que nosotros delatemos o digamos qué persona fue la que nos hizo algún daño y que vaya a haber consecuencias, ¿no? La verdad, pues sí aguantaría, ¿no? Porque, vamos a suponer ya, si yo quiero identificar a una persona, pues no me va a conocer, no, pues ese es. Me evitaría de que me reconociera el que yo lo denunciara. Pues es provechosa porque la persona, sin que interfiera su personalidad, válgase la redundancia, no lo reconoce el delincuente que la agredió o al sujeto que está en proceso. Sería muy bueno, ¿no? Porque pues hay mucha delincuencia y todo eso. A lo mejor sí dan seguridad con algo que estén cuidándolo a uno, ¿no? Porque así el delincuente o el presunto delincuente no identifica a la víctima y no puede tener pues represalias, y así la víctima se siente más segura. Así el mismo delincuente no reconocería a la víctima o no supiera quién la está acusando. Entonces así la víctima se sentiría más segura de sí misma al acusar al que está castigado, pues.
No se manifiestan ni se acusan los delitos porque hay represalias, y ante la represalia luego sale ganando el delincuente y las personas honradas, nosotros salimos perdiendo. Que así puedes darte cuenta de lo que te está diciendo para ver si realmente está siendo sincero o de qué manera es el proceso para darse cuenta si es o no culpable. Interesante sin duda lo que nos comenta la gente en la calle sobre el uso de la cámara de Gesell. ¿Hay formalidades que tienen que cumplirse al utilizarla? Sí, claro, una de ellas y la fundamental es de que al momento de que se vaya a desarrollar esté presente el defensor de la persona que está sujeta a una investigación. Dentro de, bueno, la intención es de que ese defensor ejerza los derechos que le asiste a toda persona en calidad de investigado, por ejemplo, a no ser autoincriminado, a no ser obligado a declarar, a no ser incomunicado o a llevarse a cabo actos de tortura. Bien. Y principalmente que se le haga saber cuáles son los hechos por los cuales se le practicó su detención y cuáles son los efectos primordialmente, ya por ejemplo, ya en el empleo de la cámara de Gesell, cuáles serían las consecuencias legales de sus resultados, y para el caso de que no se lleve a cabo las formalidades, bueno, qué efectos tendría esa diligencia. Las primordiales formalidades que se tienen que velar a cargo ya sea de un defensor público o de un defensor particular, bueno, pues es en primer término vigilar que antes de que se lleve a cabo esta diligencia, el Ministerio Público no tenga contacto previo con la víctima o con el denunciante que va a emitir que va a hacer, por ejemplo, un señalamiento, un reconocimiento, que no le aporte datos con los cuales ciertamente no cuenta esa víctima o ese denunciante, como puede ser el nombre, los sobrenombres o alias de la persona investigada, así como señas particulares como cicatrices, tatuajes, vestimenta que porta el investigado, y que finalmente lo hace quizás a veces para generar convicción en que el señalamiento que hace la víctima o el denunciante es rotundo, o sea, es veraz lo que está señalando al tener a la vista al investigado. Segundo es que el defensor constate que ciertamente están presentes tanto el denunciante o el declarante y que el inculpado o el investigado es llevado efectivamente a esa cámara de Gesell. Okay. También tenemos que velar porque se levante una acta de esa diligencia en donde se haga constar a qué hora inició, cuándo se practicó, cuáles fueron las formalidades y quiénes estuvieron presentes, para que de alguna forma también se verifique cómo se desarrolló esa diligencia, si hubo incluso oposición o cuestionamientos por parte de la defensa. La defensa en ese momento es cuando puede hacer valer aquellos recursos o cuestionar incluso a las víctimas, a los denunciantes, a quienes están emitiendo una declaración, cuestionarlos o refutar, o sea, lo que están manifestando, incluso cuestionar al propio defendido y que esas diligencias se queden asentadas en esa acta. Bien. Primordialmente lo idóneo es que esa cámara de Gesell cuente con un sistema de audio-videograbación que permita llevar a cabo un registro documental de lo que en ella ocurre, o sea, quiénes están declarando, de qué manera lo hicieron, quiénes estuvieron presentes, para que ese registro documental, entonces ese resultado sea llevado como un elemento probatorio a nivel de juicio. Importante ese registro para detectar si existió alguna anomalía, ¿no? Sí, así es. Desafortunadamente en nuestro país no contamos con las cámaras de Gesell que cuenten con ese aditamento de audiograbación. Entonces, el Ministerio Público, al momento de que levanta el acta, pues va a dar cuenta de lo que se desarrolló durante esa diligencia, y eso es lo que va a ser visto, va a ser valorado por el juez que le toque conocer de ese asunto. ¿Cuáles son los riesgos de no cumplir con alguna de estas formalidades? Bueno, pues que finalmente no generemos estándares de cumplimiento de la ley, de que la impartición de justicia no sea pegada a ponderar los derechos humanos, de que se le reste confiabilidad a este tipo de uso de herramienta probatoria y finalmente pues a que la sociedad, o sea, no crea en esta herramienta que para el caso de ser empleada adecuadamente pues puede arrojar o esclarecer los hechos que se investigan. ¿Es una herramienta para obtener un dato de prueba, si es que así se le llama?
Así es. ¿Y puede desecharse si hay alguna anomalía, si no se cumple con alguna formalidad? Así es. El dato de prueba, bueno, puede ser negativo o positivo, de acuerdo a si se obtenga o no un reconocimiento, un señalamiento en perjuicio del investigado. Y si no cubre las formalidades a que he hecho mención, entonces le restará valor probatorio el juzgador. Es una actividad que tiene que hacer el defensor. O sea, cuando ya estamos frente al proceso, es hacerle saber al juzgador que esa diligencia carece de las formalidades, carece de legalidad, carece de certeza jurídica y que no se velaron por los principios de igualdad y de contradicción, y que finalmente esa prueba no puede ser valorada al momento de que se emita un fallo respecto al hecho que le es atribuido, que le es acusado al procesado. Fundamental la presencia de los defensores durante la Cámara de Gesell, ¿verdad? Sí, así es. De acuerdo. ¿Ha pronunciado algo la Suprema Corte al respecto del uso de la Cámara de Gesell? Sí, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha pronunciado en cuanto a la defensa adecuada, determinando que es un derecho fundamental para todo inculpado, desde la etapa de averiguación previa y desde luego a nivel de proceso, pero haciendo mayor hincapié en que este derecho fundamental debe de hacerse prevalecer desde la averiguación previa, en donde se le permita al inculpado ejercer esa defensa adecuada con la asistencia de un defensor. Un defensor que no solamente es basto que esté presente, o sea, que no nada más basta con que haga acto de presencia, sino que ese defensor actúe material y jurídicamente protegiendo y salvaguardando derechos fundamentales del procesado, promoviendo recursos tanto ordinarios como constitucionales, haciendo valer que finalmente al procesado o al investigado no se le prive de una comunicación previa, de un asesoramiento previo en el que se le haga saber cuáles son sus derechos y particularmente cuál sería el efecto de esta diligencia de reconocimiento a través de la Cámara de Gesell. Entonces es medular, y así lo ha pronunciado, y fue por una resolución emitida por la ministra Olga, en donde señaló que la defensa adecuada debe de prevalecer en este tipo de diligencias. Para el caso de que no se satisfagan los requisitos formales, bueno, pues entonces será carente de valor probatorio el resultado de la diligencia. Muy bien, pues quiero ahora consultarle cuál es el papel de ustedes como defensores públicos en este tema, pero regresando de esta segunda pausa. Regresamos en un instante, no te vayas. Ya regresamos en el último bloque de Te Defendemos y seguimos hablando sobre el uso de la Cámara de Gesell. Es una pregunta interesante y que sin duda a mucha gente le puede interesar, y es, ¿podría derivar en la libertad de una persona si no se cumple con las formalidades al usar una Cámara de Gesell? Sí podría llevar a una libertad siempre y cuando la imputación o la acusación esté basada únicamente en un señalamiento o en un reconocimiento en donde se empleó la Cámara de Gesell y que no satisfaga o no cubra estos requisitos legales. Pero destacando que no haya otros datos probatorios que incriminen al investigado o en este caso al procesado. Bien, y decíamos que era fundamental la presencia de los defensores ahí. Ustedes como defensores públicos federales, ¿cuál es el papel que tienen que jugar? Pues es un papel medular, porque finalmente en nosotros recae la responsabilidad de velar que estas diligencias se lleven a cabo de manera formal. Aquí cabe mencionar que el propósito de estar presente el defensor es porque se le estima que es un perito en la materia, que es el encargado de velar porque prevalezcan en todo proceso las legalidades, sobre todo los principios de certeza jurídica, de legalidad, de igualdad y de contradicción. Entonces,
esa actuación, o sea, es básica para que a través de él, el defendido ejerza sus derechos y que no sea limitado en cuanto a ese ejercicio. Para el caso de que así ocurra, bueno, pues entonces el defensor hará valer aquellos medios que la propia ley establece para decir, o sea, hacer un señalamiento, decir esta prueba no debe de ser considerada por estas razones y que finalmente no repercuta en el fallo que se emita en perjuicio del sentenciado. Muy importante saberlo. Tengo ya aquí algunas preguntas del público, pero antes de ir con ellas vamos a repasar lo que se tiene que hacer al utilizar una cámara de Gesell y además cómo se puede poner en riesgo el debido proceso. Vamos a verlo en esta siguiente pieza, es muy rápido. Algunas de las acciones que deben evitarse al utilizar una cámara de Gesell son que el Ministerio Público en la diligencia de reconocimiento proporcione el nombre, apellidos, filiación e incluso características particulares del investigado de manera ilegal, pues puede inducir a los testigos a que manifiesten dichas especificaciones en su declaración con la finalidad de hacer verosímil su señalamiento cuando previamente no contaba con dicha información. No se compruebe jurídicamente la presencia del investigado en la cámara Gesell, ni tampoco la del declarante que indique fehacientemente que lo tuvo a la vista física y directamente. La falta de designación de defensor de oficio o particular para tal efecto, esto es, desde el momento en que fue puesto a disposición del Ministerio Público. La no realización de un acta especial de la diligencia de reconocimiento. Bien, ya tengo aquí la primera pregunta y es de la señora Julieta, que llama de Tecámac, Estado de México. Pregunta qué puede hacer si a su hijo lo metieron a la cámara de Gesell y lo identificó la víctima sin que tuviera defensor y se le atribuye el delito de secuestro. Bueno, aquí es muy importante que la familia se acerque al defensor que en su momento pudiera estarlo asistiendo a nivel de proceso con el propósito de que recaben, más bien en este caso ofrezcan y se desahoguen elementos probatorios como pudiera ser la declaración del denunciante o de la víctima que está haciendo ese señalamiento, ese reconocimiento, incluso del propio Ministerio Público como servidor público que desarrolló esa diligencia con el ánimo de mostrar ante el juzgador que esa diligencia carece de las formalidades. Hay ocasiones en que pudiera estar el desarrollo de una diligencia, pero si nosotros como defensa advertimos que carece de esas formalidades y soportar más esa carencia de formalidades, entonces sería ese ofrecimiento de pruebas y puntualizar que finalmente esa diligencia va a ser carente de valor probatorio para, para resolver la situación jurídica, en este caso del joven. Muy bien. Esta otra pregunta es del señor Odilón García de Valle de Chalco. Nos comenta que a su hijo lo detuvieron por el delito de robo de vehículo y portación de arma de fuego. ¿Quién le hizo saber que lo pusieron a la vista de la víctima 2 veces y lo reconoció hasta la segunda ocasión? ¿Eso es legal?, nos pregunta. No, de ninguna manera. Esta herramienta no puede ser utilizada al arbitrio y al capricho del Ministerio Público. Eso en una sola ocasión, por eso es que se establecen esas formalidades. O sea, primero debe de haber la aportación de una información previa por parte de la persona que va a hacer algún reconocimiento, algún señalamiento o alguna confrontación, para posteriormente llevarlo ante la presencia del investigado que está dentro de la cámara de Gesell y lleve a cabo la diligencia que se está previendo. Entonces, si en una ocasión no hubo ese señalamiento, no hubo ese reconocimiento, y si se le permitiera una segunda oportunidad, pues entonces aquí ya carecería de veracidad ese señalamiento. O sea, no habría certeza jurídica de que el testigo o el declarante se contaminó de información previa que finalmente le conllevó a hacer un señalamiento injusto. Muy bien, esta otra llamada es de Roberto Hernández de Huixquilucan. Dice ser estudiante en la carrera de Derecho y quiere saber cuáles son los artículos que regulan la utilización de la cámara de Gesell. No existe un artículo en específico que determine que existe la cámara de Gesell. Fundamentalmente, como lo hemos venido platicando, el artículo 20 constitucional habla sobre la defensa adecuada. Entonces, su desarrollo o el empleo de esta herramienta se va a regir por esta defensa adecuada. Y a través de esta herramienta es como se desarrollan diligencias, como son testimoniales,
reconocimientos o confrontaciones. Cada una de estas diligencias guardan características muy peculiares. Entonces, las reglas que van a regir el desarrollo de estas diligencias son las que se prevén en el Código Federal, bueno, en el caso particular a nivel de la Federación, en el Código Federal de Procedimientos Penales, y en cada entidad en base a su código adjetivo de procedimientos. En especial, por ejemplo, a nivel federal, la diligencia del testimonio se rige del artículo 240 al 257, y ahí va a señalar cuáles son las reglas que debe de satisfacer un testigo, la edad, la mayoría de edad, que sea de manera espontánea, que no se vea que está leyendo, por ejemplo, algunas respuestas. O sea, son varias situaciones que se deben de velar para que finalmente ese testimonio surta efectos legales. ¿En qué sentido? En que sea valorado como elemento probatorio. Lo mismo pasa con el reconocimiento y con la confrontación. Eso se rige a través del artículo 258 al 264 del Código Federal de Procedimientos Penales, y de igual manera, o sea, cada diligencia tiene sus particularidades. Por ejemplo, me gustaría resaltar que en la confrontación, ahí la persona tiene que estar, cuando está atrás de la cámara de Gesell, tiene que estar acompañados con personas de características similares, 4 o 5 personas de dichas características, y él elegirá en dónde colocarse para que antes de que llegue la víctima o el que está, o un testigo que se dice haber presenciado el hecho delictuoso, indique quién es la persona que considera que es responsable de la comisión de ese hecho. En la ley se establece que esa persona que lleve a cabo esa confrontación y reconozca quién es el presunto responsable, hará un tocamiento, o sea, le tocará la mano, y con eso está dando a entender que esa es la persona a la cual él considera como probable responsable. Desde luego, la práctica o el desarrollo de esta herramienta pues no lo permitiría, porque la persona se encuentra detrás de la cámara. Así es. Y únicamente sería a señalamiento que haga por voz, el cual no es escuchado por el investigado, y se lo hará del conocimiento, en este caso, al Ministerio Público. Desde luego, en la presencia o con la presencia del defensor. Muy importante. Muy importante conocer las formalidades que tienen que cumplirse al utilizar una cámara de Gesell, y le agradezco mucho que haya estado con nosotros para compartirlas. Muchas gracias. Al contrario, Oscar, muy agradecida por la invitación. Al contrario, ella es Alma Rosa Hernández Cárdenas, defensora pública federal. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en el programa. Al contrario. Y a ustedes también les agradezco el favor de su atención. Ya saben, lo espero aquí la próxima semana con más temas jurídicos, con lenguaje coloquial aquí en Te Defendemos. Como siempre, la invitación a permanecer en la señal del canal judicial. Hasta la próxima.